Hoy, a lo largo de esta charla, durante las próximas 3, 4 horas, estaremos recibiendo mucha información, muchas experiencias, pero sobre todo sentimientos que nos van a dejar, en algunos casos, cierta incomodidad. Y sobre eso precisamente quiero hablarles el día de hoy. Esa incomodidad que a veces nos dice muchas cosas. La incomodidad, todo esto que estamos sintiendo al empezar este evento, ya nos está dando información. Y el punto es si la tomamos en cuenta, si hacemos algo con ello o simplemente la ignoramos. A lo largo de mi vida, en los últimos años precisamente, he estado en situaciones donde ese grado de incomodidad me ha dicho muchas cosas, pero que tal vez no estaba listo para escuchar en ese momento. Esos momentos de incomodidad muchas veces también los encontré o los busqué yo. Esos momentos en los que te paras en un lugar y sabes que la decisión que vas a tomar va a traer algo. Puede ser un cambio, puede ser dejar algo atrás. Cosas tan sencillas como estar a 80 metros de altura y decidir saltar del bungee no una, sino 2 veces, cuando tengo pavor a las alturas. Y más allá de eso, a 4,500 metros de altura y saltar de paracaídas. Estos ejemplos, desde hace 2 semanas, la primera vez que me metí a una tina de hielo, por ejemplo, esa sensación de voy, me quedo, aguanto o me salgo. Pero es un momento de incomodidad. Y en mi vida he aprendido que esos momentos de incomodidad me traen grandes cambios. Ha habido momentos como los que menciono en donde yo me he puesto en esa incomodidad, pero ha habido otros que no las elegí. Otros momentos como un primer emprendimiento donde todo marchaba perfecto y habían señales que yo no estaba viendo. Habían cosas dentro de la misma operación que no estaba convencido que se estuvieran haciendo de la mejor manera. Y no solamente eso, porque fue un primer negocio que igual fracasó, y después hubo un segundo, y ese segundo también fracasó. Pero lo que más me dolió de ese segundo es no el costo, no lo que perdí, sino que había identificado las señales y no hice nada con ello. Y sobre señales es donde muchos le llaman intuición, muchos otros, el sentimiento que tienes aquí en la boca del estómago, el nudo de la garganta, o algo que no dejas de pensar y está en tu cabeza una y otra vez y que no te deja pensar en algo más, solamente en esa pregunta. Dando un poquito el contexto, a mis 20 y tantos años, después de graduarme de la universidad, entro a una gran empresa consultora, estoy ahí durante un año, posteriormente me invitan a formar parte del servicio público y como joven entusiasta de querer cambiar el mundo y de poner mis conocimientos al servicio de la sociedad y el bien común y hacer algo, decidí moverme a gobierno. Oye, te van a pagar menos, no importa. Joven entusiasta al servicio de mi estado, ¿por qué no? Estuve ahí 4 años en los que crecí lo suficiente para ser reconocido. Estuve en grandes proyectos, fui parte de grandes equipos y a mis 20 y tantos años decidí, ¿sabes qué? Estoy para cosas más grandes. A lo mejor no era Lalo el que estaba hablando, era el ego de todo lo que había alcanzado en un periodo tan corto de mi vida, 20 y tantos años. Posteriormente, ya en el emprendimiento, un primer negocio con mi hermano. Todo parecía ir de maravilla en cuestión de análisis, planeación, estructura.
la oportunidad de mercado, todo estaba ahí. Durante 4 años estuvimos trabajando en grandes proyectos que nos dio mucho, pero por otro lado, nos endeudamos mucho también. Esta situación, aunada a otros factores externos, por no llamarles excusas también, porque les mencionaba que son esas señales que vas viendo del día a día, que no te checan, no te cuadran, pero sigues. Este primer negocio, esta primera empresa, terminó por quebrar. A la par, dije, bueno, si tengo una segunda oportunidad de emprender algo, va a ser este otro negocio. Y lo empecé. Un año después, pandemia. Venía arrastrando 6 años de emprendimientos con un pico de éxito increíble y después una caída abrupta. Llegó un momento de quiebre donde todo ese aprendizaje me dolió más el darme cuenta que no lo apliqué en su momento para rescatar algo del tiempo que había invertido. 2 negocios, 2 empresas, mitad de pandemia. Digo, no tengo trabajo, tengo 34.11 pesos en mi cuenta. Dije, de no tener trabajo y no tener dinero a seguir en Monterrey, mejor me voy a Cancún. Igual, sin trabajo, sin dinero, pero en Cancún. Estando en Cancún, no encontré trabajo durante meses, pero me dediqué a limpiar playas. Me dediqué a limpiar playas, rescatar manglares, hasta llegué a cuidar tortugas. Reconecté nuevamente con el significado de Lalo. Esa persona creativa, esa persona con propósito, esa persona que busca llegar a sus objetivos, cumplir sus metas. Y dentro de todo este cambio, de esta transición, de irme a un lugar donde no conocía a nadie, donde era en mitad de pandemia, recibo una llamada. Recibo una llamada nuevamente para ser parte del servicio público. Una llamada que me cambió los siguientes 4 años, pero que en ese momento entendí la razón de todo lo que había vivido los 6 años previos. Todo ese aprendizaje era lo que en ese momento me estaba poniendo nuevamente en el servicio público. No fueron fracasos, fueron aprendizajes. Y esos aprendizajes nuevamente se me estaba dando la oportunidad de ponerlos en práctica para el beneficio no de una empresa, sino de una sociedad completa, de un estado. ¿Qué pasa? Sigue pasando el tiempo, se dan nuevos proyectos, vuelven estos reconocimientos, foros, pero mi voz ya no era la misma. El mensaje que estaba transmitiendo ya no era mío. Y entonces tomo nuevamente la decisión de renunciar. ¿Por qué? Porque si ya en 2 ocasiones había sentido esa incomodidad, ese sentimiento de que las cosas tenían que cambiar, y para cambiar tienes que hacer algo diferente, tomé la decisión correcta. Y eso fue hace un año. Y ahí es cuando sabes la respuesta a todas tus preguntas, pero hasta que ya no puedes ignorarla, es cuando tomas acción. Esa pregunta que gira una y otra vez y conoces la respuesta. Y a lo mejor es lo que muchas veces también nos gancha todavía más. Hasta que no decides hacer algo al respecto, es cuando esa incomodidad cambia. Esa incomodidad transforma. Y no solamente a ti como persona, sino a tu entorno completo. Y esto mismo, dentro de la misma práctica, te vas dando cuenta que no es un patrón solamente personal. Como sociedad, tenemos estas incomodidades. Es muy fácil hablar de los problemas que tenemos como sociedad, como ciudad, como estado, como país. Es muy fácil quejarnos, culpar, pero es más difícil asumir corresponsabilidad.
Si nos vamos a estas señales o a estos patrones, hoy, qué incómodo es a veces este calor, que cada vez son temperaturas más altas. Qué incomodidad respirar un aire tan contaminado. Qué incomodidad quedarte sin agua, horas, días. Qué incomodidad el tráfico. Qué incomodidad ver a los cerros mutilados. Qué incomodidad la cantidad de basura que estamos generando. Qué incomodidad no hacer nada. Y ahí es donde empiezas a cuestionarte esa pregunta que les decía que se mantiene en tu cabeza. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Y aquí es donde muchos dicen, es que me preocupa el medio ambiente. Me preocupa la situación que estamos viviendo como país. Me preocupa es sinónimo de inerte, hacer nada, mantener una actitud pasiva. Preocuparte, sí, es darle la emoción a algo, pero no hacer algo. Incomodarte no te deja en paz. Nuevamente, es ese ruido en nuestra conciencia, es ese ruido dentro de nosotros que nos dice que algo tiene que cambiar, que tenemos que movernos. En toda esta trayectoria, dentro de estas decisiones o estas incomodidades, un ejemplo muy práctico es como cuando tienes una piedrita en el zapato. Una piedrita que al caminar te va molestando. Y te va a molestar hasta que decidas parar, quitarte el zapato, sacar la piedrita, ponerte el zapato y volver a caminar. Detenerte, pero hacerte consciente del problema y de lo que puedes hacer puede cambiar el resto del caminar que tienes. Y eso precisamente genera esta incomodidad. Esos sentimientos que nos llegan a mover a hacer cosas que no solamente van a ser de beneficio para nosotros, sino para todo nuestro entorno. Algo muy cierto y que va en relación precisamente con la diferencia entre preocuparse e incomodarse es que los momentos en que he tomado estas decisiones he dejado de ser alguien que debería hacer algo para convertirme en yo soy parte de esto, yo soy corresponsable, yo soy parte también, como soy del problema, soy también potencialmente parte de la solución. Y entonces, hoy lo platicamos aquí. Ese sentimiento, esa incomodidad en cosas tan sencillas como en cosas tan elaboradas, durante nuestra vida, desde edad temprana, hemos formado parte de un sistema, de una estructura en nuestras escuelas, en nuestras casas. Pero hoy por hoy, tener una visión de futuro con algo que no está escrito, que no hay una guía, que no hay instrucciones, que hay problemas, que hay gente que debe tomar decisiones y no las está tomando. ¿Cuál es nuestro rol en esta sociedad? ¿Qué es lo que en realidad estamos aceptando para poder generar nuevos cambios? Cuando nos damos cuenta de estas incomodidades, de estos ruiditos, de estos pequeños momentos de conciencia, yo los he llamado momentos eureka, momentos en los que ese chispazo de conciencia te das cuenta del potencial que tienes al hacer o tomar pequeñas decisiones. A mis 20 y tantos, en esa etapa que les mencionaba, me tatué una palabra, transcendo, que es trascender en latín. Lo entendía en su momento como algo único que tenía que hacer. Sin embargo, la vida me ha ido dando experiencias para darme cuenta que trascender no es una sola cosa, no era un trofeo y no es una meta. Trascender es ser resiliente
Y es aprender que en el proceso de esas incomodidades, esas decisiones que vamos a tomar, también significan dejar muchas cosas atrás, soltarlas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas preguntas? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué es lo que está detonando en nosotros para empezar a generar cambios y transformar nuestro entorno? Y una frase con la que quisiera concluir es que muchas veces nos detenemos en tomar este tipo de acciones, pero cuando nos damos cuenta que estas decisiones de manera colectiva pueden cambiar nuestro entorno, es donde la real transformación empieza a suceder. Muchas gracias.